Ecuador se convirtió el fin de semana en el tercer país latinoamericano en confirmar casos del nuevo coronavirus y ya contamos con 6 pacientes contagiados. ¿Estamos preparados realmente para enfrentar la expansión del coronavirus? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la doctora Gina Watson. Ella es representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La peor pandemia es el pánico. Vamos a superar esta epidemia con decisiones correctas, con confianza en las autoridades del ramo. Eso fue lo que dijo el presidente Lenín Moreno. Pero ¿realmente estamos respondiendo a este brote de coronavirus con los protocolos? ¿Estamos yendo por el camino correcto, doctora? Sí, podemos afirmarlo con toda seguridad. Comenzamos a trabajar con Ecuador desde el inicio del año, desde que se declaró la nueva enfermedad, en prepararse para las circunstancias de la aparición del primer caso y los escenarios subsecuentes. Los protocolos y las guías clínicas han sido adecuados a las necesidades y las realidades del país. Se ha realizado todo un proceso de planificación dentro y con las instituciones públicas, llámese Ministerio de Salud, Seguridad Social, y se ha convocado también los otros sectores de la sociedad y que tiene que ver con el tema social, a fin de poder unificar los esfuerzos y garantizar de que hay coherencia, hay sinergia y hay estandarización de los procesos, que es lo que se busca en salud pública. El país cuenta con los recursos, se le ha dotado de recursos para el diagnóstico, lo que permitió aceleradamente poder establecer y confirmar los 6 casos de coronavirus de COVID-19 en el transcurso de menos de 48 horas en el país. Ahora, a mí me llama algo la atención. Por ejemplo, doctora, en México, donde el virus apareció antes con una población muchísimo más grande que la ecuatoriana, hay hasta ahora 5 contagiados. En Ecuador se anunció el primer brote de la enfermedad en el país y prácticamente enseguida se anunció que habían 5 más y hoy se analiza la posibilidad de que 2 más se hayan contagiado del virus. En un país con una población tan pequeña, me parecería a mí que el contagio se está moviendo más rápido, ¿o no? No, este es un fenómeno diferente. No es el concepto de contagio y transmisión a través de concentración poblacional, sino que es un proceso de transmisión de persona a persona. En el caso de Ecuador, el primer caso es un caso importado. Es una paciente que viene de Europa, viene con el virus, viene asintomática, pero en el transcurso de 48 horas comienza a presentar problemas de salud que tampoco eran muy específicos. Fue tratada en los primeros días por otros diagnósticos, pero en la medida en que su situación respiratoria se va complicando, entra la sospecha que pudiera ser COVID y se le pasan los paneles para las enfermedades respiratorias virales usuales, que salió negativo, y el siguiente momento puede ser COVID, que efectivamente fue. Pero el brote de Ecuador tiene una particularidad. Nosotros manejamos 3 escenarios. El primer escenario es la importación de casos y la identificación de los primeros casos que tienen lo que llamamos nexo epidemiológico, que podemos relacionarlo con, viene de un país donde hay un brote activo, estuvo en relación con una persona que estaba en ese país durante su tránsito, su viaje o las circunstancias, porque este es un virus que dentro de las caracterizaciones que se ha podido hacer es de transmisión en 3 niveles. Yo me infecto, la infecto a usted infecta a otro. Esos son los 3 niveles. Entonces, el primer escenario es ese. El segundo escenario es cuando comenzamos a ver conglomerados dentro de la población de transmisión del virus. Es decir, esta persona que tuvo lo que tenemos contabilizado 177 contactos de los más cercanos, cualquiera de esas 177 personas pudieron haberse contagiado. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha sido así. Pero su familia inmediata, que convive con ella en la casa, son 4 de los casos, 5 de los casos y un hijo que estaba ahí también presente durante esos días con ella. Entonces, es un conglomerado de transmisión familiar, que está limitado al grupo familiar, lo que facilitó la identificación, el diagnóstico
Y el manejo de vigilancia epidemiológico en casa es un manejo de vigilancia de bajo riesgo porque están asintomáticos, aunque estén positivos, pero están bajo control y observación por la ventana de incubación que manejamos con el virus. En ese sentido, hemos tenido suerte. Ahora, viéndolo internacionalmente, el virus no se está moviendo de manera distinta, porque leía que internacionalmente había mucha preocupación, porque se decía que el virus se mueve en términos de contagio mucho más rápido de lo que China había anunciado. La frecuencia que estamos mirando fuera de China, en los países los que tenemos en este momento, que son 65 países, la frecuencia con que se está multiplicando la transmisión es mayor de la que está caracterizada en China. Mientras en China está bajando en algunas de sus provincias la frecuencia, fuera del país está aumentando. Hay varias circunstancias ahí. Una es la exposición, es decir, nos indica que hay que hacer más trabajo con la comunidad, hay que fortalecer y focalizar más los esfuerzos de prevención, pero como le digo, esta es una cosa de transmisión de persona a persona, no es por grupos, no es por contacto, no es por el aire, debe haber una relación de la persona infectada con otra persona no infectada. Ahora, es un virus también que se está movilizando en un espacio globalizado. En el caso de China pudieron ellos focalizar y concentrar y casi tirar un cerco epidemiológico amplio. Pero mientras tanto las personas se están movilizando, están entrando y saliendo, están movilizándose entre países. Ese es uno de los factores de riesgo que está influenciando ahora el movimiento. El otro tema es el tema de incubación, ¿no? La mediana que tenemos son 12.5 días. De un día a 12.5 días la mediana. Pero hasta 15 a 24 días puede haber la persona estar portando el virus y ser asintomático. La persona puede ser diagnosticada hasta 24 días y continuar asintomático, exactamente. Pero una vez que se diagnostica el virus o comienza con sintomatología, está en todo el potencial de compartir su virus muy generosamente. Todavía no tenemos la evidencia que sustenta alguno de los puntos de preguntas, de cuestionamiento, es si en el periodo de incubación inicial hay transmisión o no del virus. Es decir, cuando la persona tiene el virus, pero todavía no lo manifiesta, ahí puede o no puede contagiar. Aún la enfermedad. No sabemos si puede o no puede contagiar. No tenemos todavía la evidencia conclusiva al respecto. Tenemos hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Que es posible que sí, pero no tenemos la evidencia para probarlo. Pero tenemos casos silenciosos en que la persona no presenta sintomatología, pero está expuesto. Entonces es un tema de transmisión a partir de la exposición y por eso hasta este momento todavía estamos manejando la posición que se puede contener, se puede mantener, se puede restringir la transmisión con las debidas medidas si se logra establecer los cercos y se logra identificar tempranamente la presencia de la enfermedad. Ahora, doctora Watson, estuvo en nuestro noticiero también en la mañana el investigador médico Esteban Ortiz. Él dice que el coronavirus tiene un 20% de hospitalización y que Ecuador no estaría en esa capacidad. Usted me dijo hace poco que sí, que Ecuador está capacitado para enfrentar el coronavirus y enfrentar la posibilidad de una expansión. No esperamos ver una expansión potencialmente explosiva en este momento. Hay un tercer escenario que no se ha cumplido, que es el escenario cuando tenemos una transmisión sostenida a nivel comunitario, que no está ligado al factor externo de importación ni de conglomerado, que ya tenemos países en esas circunstancias, que es cuando surge un caso y surge espontáneamente y está en la comunidad. Eso sí, es donde uno comienza a decir, va a haber una mayor expansión de la enfermedad y va a haber una mayor demanda. ¿Eso no se ha dado todavía en el Ecuador? Eso no se ha dado todavía, no hemos pasado al tercer escenario. De la capacidad instalada que tiene en este momento el país
identificado con las condiciones de atención, sí hemos hecho las proyecciones de que estaría en capacidad de poder manejar la situación. Pero en medicina no todo es seguro. Si hay también factores que contribuyan a que se expanda más rápidamente, en cualquier situación, en cualquier país, puede sobrellevarse la capacidad de las instituciones. Lo importante aquí es que la población entienda la naturaleza, el comportamiento, tanto el virus de y la enfermedad, porque también hay que considerar que estamos en etapa de gripe, estamos en la ventana de la etapa de transmisión de influenza, que ya tenemos información incluso que hay casos en que puede coexistir la influencia con el COVID. O sea, hay que tomar en consideración que el diagnóstico tiene que ser de ambos casos antes que se pueda descartar y debe manejarse de acuerdo a la complejidad del caso. Del comportamiento natural de la enfermedad que tenemos ahorita, la menor proporción afecta a niños menores, recién nacidos, párvulos, niños menores de 12 años, adolescentes. El adulto joven sigue en la frecuencia, que más o menos es el 80% de la carga que se espera de casos. El 20% que queda es el 20% de mayor riesgo, porque se ubica en el grupo etario de personas adultas mayores. No todas van a complicarse. De eso esperamos que el 5% requiera ingreso a una unidad especializada de alto nivel, como un cuidado intensivo en una unidad de tercer nivel. De ese 3%, esperamos que un 2% pudiera tener desenlaces fatales. Ahora, el riesgo se incrementa si esta persona tiene una condición subyacente de una enfermedad crónica no transmisible, que no todas las personas mayores lo tienen. Así es. Doctora Watson, en Guayaquil y Babahoyo, de donde viene este primer contagiado, primer caso de contagio, se han prohibido los actos públicos, los eventos masivos, para controlar justamente la expansión. ¿En qué momento se debería sitiar o cerrar a una ciudad, como por ejemplo lo que pasó en Lombardía, en Italia, en esta región en donde salió la ciudad donde nació donde apareció por primera vez el virus y sí tiene mayor cantidad de contagiados? Y ahí supuestamente nadie entra y nadie sale. ¿Cuándo se decide eso? ¿En qué momento? No es en función del número de contagiados, sino ese tercer escenario que le mencioné. Cuando tengamos la transmisión sostenida a nivel comunitario, que es autóctono del territorio, es cuando hay que restringir lo más posible la exposición, porque ya no está determinado de que yo me relacione con alguien que viajó o alguien que se relacionó con alguien que viajó. Ese factor de transmisión por segundas y terceras personas queda fuera de la ecuación y queda una transmisión, quiere decir que el virus ya se ha asentado en la comunidad y comienza una transmisión autóctona local. Ahí sí las medidas y las reglas del juego cambian. Y ya estamos trabajando con el Ministerio y la Seguridad Social y la misma Presidencia en contemplar las opciones frente a este tercer escenario, pero no estamos ahí todavía. Todavía no estamos. ¿Podría darse eso al paso que vamos? ¿Podría todavía? O sea, todavía no estamos, no quiere decir que no vaya a pasar, podría pasar. Podría pasar. ¿Y en cuánto tiempo podríamos identificar que pase eso? No podemos decirlo porque depende de la historia clínica y el comportamiento natural de los casos. Cuando surge un caso como ha surgido incluso en los Estados Unidos, de que no podemos establecer el nexo epidemiológico del caso comprobado positivo, es que no la hipótesis, el escenario cambia a una de transmisión local. Ahora, la primera persona, la mujer que vino con el virus desde España a Guayaquil, está ahora en terapia intensiva. Los 5 contagiados se dijo que la enfermedad es leve. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es leve? ¿Que pueden salir rápidamente? ¿Que simplemente tienen que pasar el periodo de...? Ellos están en su casa, bajo vigilancia epidemiológica.
tienen el virus porque ha sido confirmada la presencia del virus en su sistema. ¿Y lo han manifestado ya o no? No tienen sintomatología. Están en el bracket de ese 80% que tiene el virus, pero no tiene sintomatología. Está silencioso y mientras no tengan sintomatología, la intervención es estarles haciendo la vigilancia epidemiológica, porque en el momento en que pueda surgir algún síntoma, la conducta cambia, entonces hay que hospitalizarlos. Pero en este momento no es esa la situación. Están estables, están tranquilos, saben que tienen el virus, se quedan en la casa, tienen que esperar el periodo necesario de aislamiento hasta que se compruebe que ya no tienen transmisibilidad y quedan bajo la clasificación. ¿Y las casas donde están estas 5 personas contagiadas, se les da algún tratamiento también? No es necesario porque es una transmisión de persona a persona. No se transmite por las paredes o por el aire, es persona a persona. Ahora, creo que lo más importante, doctora Watson, ¿cómo evitar que la gente entre en pánico, tenga temor, que la ciudadanía se tranquilice con un brote de una enfermedad que ya llegó al país y que ya ha matado en el mundo más de 3,000 personas? El ser humano tiene naturalmente temor y tiene miedo y temor a lo desconocido. Tiene temor a una enfermedad nueva y lo hemos vivido en toda la historia de la humanidad. Es decir, si usted está muy joven, pero yo sí me acuerdo cuando comenzó el SIDA porque me tocó en mi país manejarlo. No sabíamos qué era, ni sabíamos qué hacer, ni sabíamos de dónde venía, ni quién era. Es decir, había un temor inherente. Incluso las reacciones sociales que se dan en esas circunstancias están impulsadas por ese pánico, por ese temor. Nuestro mensaje a la población es: no hay que tener pánico ni temor. Si yo veo a alguien que está tosiendo o estornudando, trato de distanciarme a esa persona por lo menos 1 metro. En estos momentos no necesitamos que toda la población ande enmascarado. Hay unos que andan hasta máscara antigas, que no tiene ningún efecto ni ningún beneficio agregado. Yo entré por curiosidad al internet, hay gente que está promocionando máscaras de tela hechas en casa de todos los colores y dibujos habido y por haber. Nada de eso es necesario. ¿Por qué no recomendamos el uso masivo de máscaras? Eso es para el tercer escenario. No lo recomendamos antes porque le da a la persona una falsa sensación de seguridad. Si yo ando mi máscara, estoy blindada. No es cierto. Porque este es un tema de contacto y de cercanía de persona a persona. Recomendamos el uso de la máscara a las personas que están atendiendo un caso positivo. Es decir, los conviventes en un hogar que están atendiendo a alguien ahí, como el caso de los familiares de la paciente, ahí sí recomendamos el uso de máscara. O las personas que entren a la casa donde están ellos. Por la forma de transmisión, los droplets, cuando la persona habla, la saliva o estornuda o tose, que no es el caso de ellos, pero cuando hablan naturalmente, se expela saliva que tiene su distancia. Recomendamos el uso para las personas en las unidades de salud que están atendiendo a un caso positivo. O si yo tengo un proceso respiratorio, usted que tiene su proceso respiratorio, yo sí debo usar máscara. Ahí usted sí debe usar la máscara porque es una barrera de protección responsable suyo en relación con los demás. Pero no amerita un uso masivo de máscara. Ahorita es más importante que la gente haga algo que el ser humano tiene poco costumbre de hacer también, que es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. El jabón tiene un efecto de lisis en la cobertura del virus, es decir, afecta directamente el virus. Entonces lo recomendable es lavarme las manos de forma adecuada, por lo menos durante 1 minuto, con agua y jabón. Y después utilizar el gel antiséptico, si lo tengo. Se recomienda tener ambas medidas. No tocarse la cara, no estarse tocando los ojos, no estarse tocando la boca, porque el ser humano naturalmente se toca. Se acabaron los saludos de besos y de abrazos por las cercanías, pero esas son las medidas de prevención que estamos recomendando. Y limpiar, las superficies, no porque se transmite en la superficie el virus, sino porque mientras yo estoy hablando está cayendo poco de saliva en la superficie. Debe mantenerse limpia la superficie, pero sobre todo, la medida más responsable es la medida de la persona con su familia
con su comunidad y consigo mismo. Es higiene y prevención, pero no salir corriendo a buscar máscaras antigas ni ninguna medida de eso que no sirve de nada, exactamente. Doctora Gina Watson, representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden, un placer. Gracias. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado. Aquí yo también me despido. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Bayona y nos vemos el día de mañana con más información.